Hola, buenos días a todos. Me quito esto. Gracias por estar ahí y por escucharnos. Esta sesión la vamos a dar en trío. Olatz Urbina, del Servicio de Farmacia, Andrés Canú, del Servicio de Microbiología, y yo, que soy Juan Carlos de Aizrein, de la sección de Enfermedades Infecciosas. La sesión se ha ido retrasando y, en realidad, esta sesión tenía que coincidir con el Día del Uso Prudente del Antibiótico, que es un día que se celebra a nivel mundial para concienciar a las personas, a los sanitarios y al resto de la población para que mejore el uso de los antimicrobianos. Pero bueno, por diferentes circunstancias ajenas a nuestra voluntad se ha ido retrasando y bueno, la vamos a dar hoy. ¿Y por qué esta sesión? Y se nos ocurrió que una de las cosas que podíamos hacer un poquito pues para llamar un poquito la atención era deshacer una serie de mitos, una serie de frases que todos oímos en nuestra práctica diaria bueno, pues deshacer esos mitos con respecto a los tratamientos antimicrobianos. ¿Y por qué todo esto? Pues porque tenemos un grave problema con la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Históricamente, no sé si se ve muy bien, pero ahí veis los años de introducción de determinados antibióticos y veis que al poquito tiempo las bacterias desarrollan resistencia en muy poquito tiempo, y en estos últimos antimicrobianos que veis aquí, pues veis que al año siguiente, incluso en el mismo año en los que se comercializan, ya aparecen comunicaciones sobre resistencia a estos antimicrobianos. Y esto es una guerra continua. Las bacterias tienen diferentes mecanismos para producir resistencia a diferentes sustancias y mecanismos que incluso se transmiten entre unas y otras, y esto es una guerra continua. Por muchos antibióticos que desarrollemos, pues las bacterias siempre van a defenderse, digamos. ¿Y por qué es un problema? Pues como veis aquí, sin entrar mucho en números, pues veis que esto es un estudio del año 2019 y solamente en 2019 había casi 5 millones de muertes relacionadas con la resistencia antimicrobiana y más de 1 millón de muertes directamente atribuibles a la resistencia a antimicrobianos. Sobre todo bacterias como coli, aureus o Klebsiella pneumoniae, y a nivel de focos de resistencia o focos tipo de enfermedades donde se observa esa resistencia, sobre todo en infecciones del tracto respiratorio inferior, bacteriemias e infecciones intrapulmonares. Bien, entonces hay una serie de mensajes claves en este día europeo para el uso prudente de antibióticos. Y bueno, pues que la resistencia microbiana ya iguala la carga sobre el sistema sanitario que dan juntas la gripe, la tuberculosis y el VIH. Que en la Unión Europea anualmente fallecen 35.000 personas, que sería el equivalente a 13 transatlánticos por enfermedades relacionadas con las resistencias. La mayor parte de estos casos se relacionan con la asistencia sanitaria, con la asistencia hospitalaria sobre todo, y hay un incremento en esta carga de resistencia, sobre todo en determinadas especies complicadas de tratar. Y todos somos responsables, todos tenemos responsabilidad en mejorar esto, usar los antibióticos prudentemente, tomar medidas de prevención de las infecciones y, bueno, promover nuevos antibióticos también, pero como ya os hemos explicado, esa no va a ser la solución. Bien, entrando, bueno, hay unos mensajes muy claves, hay muchos más mensajes, pero que conozcáis que existe una clara correlación entre la frecuencia del uso de antibióticos en una población y la resistencia. Es decir, cuanto más antibióticos se consumen en un país, mayores son los porcentajes de resistencia en ese país. Y cuanta más atención se preste a la prevención y al control de la infección, menores serán los porcentajes de resistencia. Esto es un grave reto y todos tenemos que colaborar. Bueno, y empezando con la sesión, lo hemos dividido en una serie de mitos clínicos, unos mitos farmacológicos y unos mitos antimicrobianos, que son frases que oímos todos en el día a día y a que nosotros siempre nos llegan preguntas de compañeros y se oyen en la calle. Y bueno, pues vamos a intentar hablar de esos mitos que hemos seleccionado. Hay muchos más. El primer mito sería, bueno, tengo fiebre, por lo tanto tengo una infección. Y bueno, pues en ese trabajo de fiebres, de cuadros agudos que aparecen en urgencias, revisan
que el porcentaje, aproximadamente el 15% de las visitas a urgencias en personas mayores y el 5% en adultos se relacionan con la fiebre en los servicios de urgencias. Y, como veis aquí, sí que hay muchas infecciones bacterianas, víricas, etcétera, pero hay muchas otras causas, desde embolismos pulmonares, infartos renales, infartos de miocardio, problemas cerebrales, problemas metabólicos, etcétera, que pueden producir fiebre. O sea, no toda la fiebre es secundaria a una infección. ¿Y qué pasa con las fiebres de larga duración, con las fiebres de origen desconocido? Bueno, pues esta revisión del New England muy reciente, pues hay varias tablas en las que nos muestra que hay otras, más allá de las infecciones, hay otras enfermedades de diferentes tipos que pueden producir fiebre. Por lo tanto, ante una fiebre, siempre ampliar la vista para poner un diagnóstico diferencial a otras enfermedades. Y una vez que ya alguien conoce que tiene una infección, dice, bueno, pues tengo una infección, ahora me tienes que poner un antibiótico. Y todos habréis visto estos mensajes en la prensa, en la televisión, se agota la amoxicilina por la epidemia de bronquiolitis, y en este titular lo que habla es que el aumento de la incidencia de virus respiratorios acaba con los medicamentos habituales para combatir estas patologías. Y no, las infecciones virales no se tratan con antibióticos. Y eso es algo que nos preocupa. En caso de que tengáis un paciente que tiene un cuadro infeccioso, que hay dudas, yo me parece viral, pero bueno, tengo dudas, o el paciente se resiste, quiere que un antibiótico, existe la posibilidad de hacer una prescripción diferida de antibióticos. Y en el Presvide, cuando vais a prescribir un antibiótico, en esta ventana de aquí, podéis ver un PDF que es descargable, que es imprimible, y se le puede dar al paciente explicándole que, bueno, pues que espere, que tiene un cuadro vírico, que espere 48, 72 horas y que si las cosas mejoran no utilice el antibiótico, y que en caso de que las cosas no vayan bien, pues lo tiene recetado y que digamos que eso le puede tranquilizar. Esto es una alternativa para intentar reducir el uso de antibióticos. Otro de los mantras que oímos muy frecuentemente es que, oye, mi paciente tiene una PCR, una procalcitonina, unos leucocitos. Esto es una infección y es bacteriana, o sea, esto hay que poner un tratamiento. Y bueno, en este metaanálisis, en el que revisa algunos de los marcadores que se han intentado desarrollar para la infección, como la procalcitonina o la PCR, pues nos dice que la sensibilidad, en el caso de la procalcitonina, no llega más allá del 88%, y su especificidad de un 81%, es decir, en un 20% de los casos aproximadamente, una elevación de la procalcitonina no tiene relación con una infección bacteriana. E incluso todavía para la PCR es todavía peor, 75% de sensibilidad y un 67% de especificidad. Por lo tanto, los reactantes pueden ser una ayuda, lo fundamental es la historia clínica, lo que nos cuenta el paciente y una serie de datos, y los reactantes van a ser una ayuda, pero tenemos que tener en cuenta que son imperfectos. Ni toda procalcitonina o PCR elevada supone que hay una infección bacteriana y, por tanto, que hay que poner un antibiótico, ni todo lo contrario a veces, ni que sean negativos nos descarta infección en algunos casos evidentes en los que parece que hay una infección bacteriana. Bueno, ahora vamos más allá, incluso ya tengo un cultivo positivo, tengo un cultivo de orina positivo, por lo tanto debo tratar al paciente con antibióticos. Bueno, aquí lo que importa es la clínica, es decir, la presencia de un cultivo de orina es muy frecuente, sobre todo en mujeres mayores. Hasta la mitad de las mujeres mayores que se les hace un cultivo de orina va a ser positivo, y hasta un 40% de los varones mayores van a tener cultivos de orina positivos sin síntomas. Es decir, la bacteriuria sintomática es muy frecuente. Y hablamos de bacteriuria sintomática cuando hay un cultivo de orina, o sea, un sedimento alterado, una tira reactiva, etcétera. Eso no es una bacteriuria sintomática. Bacteriuria sintomática es cultivo de orina positivo. ¿Y qué es lo que tenemos? Por lo tanto, bacteriuria sintomática no es lo mismo que infección urinaria. Y en cuanto al ¿debo tratarla con antimicrobianos? Bueno, pues en esta revisión de la Cochrane lo que nos dice es que entre aquellos pacientes que tenían bacteriuria sintomática y se trataban, el desarrollo posterior de una infección sintomática o el desarrollo de complicaciones o la muerte, no había diferencias entre los que se trataban y entre los que no se trataban. Es decir, no les aportaba ningún beneficio recibir tratamiento antimicrobiano. Y sin embargo,
el número de pacientes que desarrollaban efectos secundarios se multiplica casi por 4. Es decir, el tratar una bacteriuria asintomática no aporta beneficios clínicos, pero sí toxicidad y además nos va a favorecer el desarrollo de resistencias, con lo cual cuando realmente ese paciente haga una infección sintomática va a ser más complicado de tratar. Para eso tenemos en nuestra guía, que está disponible para todos en la página web del hospital, los criterios, ¿no?, de cuándo tratar o cuándo hay que buscar la bacteriuria asintomática, y son muy limitados, sobre todo mujeres embarazadas, cirugías en las que se va a hacer una manipulación de la vía urinaria, cirugías espinales en pacientes sondados o en el primer mes del trasplante renal. Y punto, no hay que buscar más ni hacer cultivos de orina en pacientes que están asintomáticos. Otro de los frecuentísimos que todos habéis oído y que todos tendréis algunos ya asumidos como ciertos es que un paciente anciano que tiene un delirium, que está desorientado, que come menos, que está flojete, que no le vemos bien, seguro hazle una orina que seguro que tiene una infección de orina. Bueno, pues en la revisión de la literatura, una revisión sistemática de la literatura, y hay muchas otras que han hecho lo mismo, nos dicen que la evidencia para soportar esto es nula. Es decir, no hay relación entre la infección urinaria y el delirium. Y, de hecho, en esta revisión que nos hablan de cosas a mejorar o cosas a mejorar desde el punto de vista de los PROA en la infección urinaria, uno de los puntos que trata es esto, que cuando un paciente mayor tiene un delirium hay que buscar otras causas. Lo primero es buscar otras causas, una de ellas puede ser la infección urinaria, pero hay que buscar muchas otras causas. Y en caso de que el paciente esté estable y sin signos de infección, es preferible esperar antes de poner un tratamiento antimicrobiano y esperar y ver la evolución. Por lo tanto, no hay clara asociación entre la bacteriuria y el delirium, y sí vamos a tener efectos adversos y selección de resistencias. Ya vamos todavía un poquito más allá. Ahora ya tenemos un paciente con una sepsis y que todos también, cuanto más antibiótico, con nombres más complejos, mezclas de antibióticos y más modernos, pues quizás parece como que estamos haciendo las cosas mejor. Bueno, en esta revisión, desde el punto de vista del PROA, analiza este tema y lo que dice es que sí, que en el manejo de la sepsis el tratamiento apropiado y lo más pronto posible es muy importante, y que cada hora de retraso en un tratamiento, en un paciente con shock séptico desde el inicio de la hipotensión, disminuye la supervivencia un 7,6%. También nos dice que esto es muy aplicable a los pacientes con shock séptico, pero no tanto para aquellos pacientes que están con un cuadro de sepsis, pero sin shock séptico. Y que el tratamiento antimicrobiano no debe ser precoz, sino que además debe ser apropiado. Hay que elegir el mejor tratamiento usando una aproximación pues, más cerebral, con más tranquilidad, digamos. Hay que ver primero cuál es el grado de severidad de la enfermedad, coger todas las muestras posibles de los focos posibles y incluyendo hemocultivos, determinar cuál es el lugar más probable de la infección, porque eso nos va a decir qué bacterias van a ser las más comunes productoras y de ahí vamos a dirigir el tratamiento. Y conocer nuestra epidemiología local de la microbiota que tenemos en nuestro hospital para saber cuál es la probabilidad de resistencias. Y luego también pues eso, ver esa probabilidad de multiresistencias y analizar en cada paciente cuáles las consecuencias que podemos tener si fallamos en el primer régimen inicial. Y una de las aseveraciones que hace es que para los tratamientos combinados para gram negativos solamente se reservarían para aquellos pacientes que están gravemente enfermos, con shock séptico y que tienen riesgo de multiresistencias. Por lo tanto, y sobre todo una cosa importante, podemos empezar el tratamiento pronto, podemos empezarlo fuerte, pero es importante revisar rápido todos los resultados que nos vayan llegando y desescalar o incluso parar los antimicrobianos en el caso de que se demuestre que no hay una infección. Por lo tanto, en la sepsis está bien, hay que actuar rápido, pero hay que hacerlo con cabeza y desescalando lo antes posible. Y creo que ya terminando, pues mi parte, otro de los mantras, mi paciente no va bien, le han subido los reactantes, ¿qué le he hecho? ¿Qué le pongo más? Y bueno, eso no debería ser así. Primero,
Cualquier empeoramiento analítico, si el paciente está estable, no justifica ningún cambio de actitud. Como ya vendrá en otra diapositiva más adelante, es fundamental la seriación, es decir, no es una determinación aislada la que nos tiene que hacer cambios. Y antes de hacer cualquier cambio siempre hay que pensarlo muy bien, hay que reevaluar al paciente, historiarlo de nuevo, explorarle, nos podemos encontrar cosas nuevas, revisar otras posibilidades diagnósticas, otro diagnóstico diferencial, incluyendo causas no infecciosas. Reevaluar nuevos focos de infección. Un paciente que ingresó por un motivo pues puede tener una infección de catéter o una infección relacionada con un catéter vesical o complicaciones del proceso, pues una neumonía nosocomial, una infección de la herida quirúrgica, etc. Hay que revisar los cultivos que se hayan extraído porque podemos tener resultados que se nos hayan pasado desapercibidos y extraer nuevos cultivos. Revisar que los tratamientos que los estamos dando son adecuados en cuanto al intervalo, en cuanto a la vía, etcétera, en cuanto a la dosis y fundamental que se haya controlado el foco. No sirve de nada que sigamos escalando el tratamiento antimicrobiano si no se ha controlado el foco. Si no llega el antibiótico, por mucho antibiótico que le demos, no vamos a estar solucionando el problema. Por lo tanto, antes de cambiar la estrategia, piénsalo bien, toma otra vez todas las muestras y valora que hayas controlado el foco. Bueno, esto la voy a pasar un poquito rápido. Lo que viene a decir es lo que decíamos, que una determinación aislada pues, no es suficiente y que es muy importante tratar de identificar el foco por todos los medios posibles. Y controlar el foco, sobre todo para enfermedades que necesitan un tratamiento muy rápido en los pacientes con shock séptico, como la fascitis necrotizante, las infecciones relacionadas con catéter, el drenaje de heridas con abscesos, la peritonitis con un síndrome compartimental y otros que necesitan un tratamiento quizá menos urgente. Ya los paso con OLAX. A continuación vamos a tratar de desmontar los mitos que hemos denominado farmacológicos o farmacéuticos. El primero de ellos es pensar que los tratamientos cuanto más largos son más seguros. Un poco orientándonos al tema del desarrollo de resistencias. Entonces, en este editorial, Brad Spellberg nos habla de un nuevo mantra que ya no es tan nuevo, que es el shorter is better, ¿no? El tratamiento antibiótico cuanto más corto es mejor. En él explica cómo el emperador Constantino decretó que una semana son 7 días. Bueno, este periodo ha sido muy útil en nuestra vida diaria para muchas actividades, pero también lo ha sido para prescribir antibióticos que muchas veces se prescriben por semanas, ¿no? 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, como ha comentado Juan Carlos, nos lleva a desarrollo de resistencia. ¿Por qué? Porque la microbiota no se altera únicamente en el sitio de infección que estamos tratando, sino que se altera la microbiota de todo el organismo completo, ¿no? Entonces, dado la gran cantidad de tratamientos antibióticos que hay a nivel mundial en un día, pues imaginaros la fuerza mayor de presión sobre los antibióticos que se realiza, ¿no? Por tanto, shorter is better, los ciclos más cortos de antibiótico son mejores y esto nos supone customizar un poco las duraciones de los tratamientos, adaptarlos a la respuesta de los pacientes. Y tenemos que saber que los cursos de antibióticos definidos de una manera inicial y sin revisión, pues están totalmente obsoletos. ¿Por qué? Porque son una barrera absoluta a la conservación de los antibióticos. Por tanto, una vez descartada la infección bacteriana, es necesario suspender los antibióticos. Para ello os traemos esta página que nos encanta, que es de Brad Spellberg, de nuevo con Shorter is Better. En ella explica cómo hay síndromes infecciosos, en este caso, aunque aquí en esta diapositiva pone 17, ahora ya son 18, ya ha publicado la diverticulitis grave, y nos explica cómo la versión corta de los tratamientos en pacientes que evolucionan de una manera favorable son iguales que la versión larga, y todo ello está avalado con ensayos clínicos controlados y randomizados, es decir, con evidencia científica. Pero aún así, bueno, perdón, voy a hacer hincapié en un tema que estuvimos comentando el otro día, que sería importante hacer hincapié en el tema de las profilaxis posoperatorias. Veis cómo alargar las profilaxis, es decir, hacer tratamiento después de una intervención o no hacerlo,
tiene 55 ensayos clínicos que demuestran que tiene igualdad de resultados. Aún así, a veces entendemos y sabemos que es difícil acortar los tratamientos y por eso, bueno, volvemos a hacer hincapié en lo que ha comentado Juan Carlos, podemos guiarnos por algunos marcadores microbiológicos junto con la evolución clínica del paciente. Uno de ellos es la procalcitonina, ¿no? Aunque, bueno, no es perfecta, como decía, pero sí que puede ser de ayuda en algunas ocasiones. Y en este caso presentamos un estudio de Madrid en el que Maseda hizo acortamientos del 50% de la duración del tratamiento antibiótico en las peritonitis secundarias y esto no tuvo ningún impacto negativo en los pacientes. Segundo mito que queremos desmontar es que el tratamiento endovenoso es superior al tratamiento oral. Bueno, pues esto tenemos que decir que de nuevo se ha quedado obsoleto y la vía oral es la nueva vía endovenosa y esto de nuevo tiene evidencia científica que lo soporta en las infecciones osteoarticulares, en las endocarditis y en las bacteriemias, ¿no? Muchas veces tenemos igual una excesiva confianza en que porque le estamos poniendo a un paciente el tratamiento endovenoso, pues estamos muy bien cubiertos, ¿no? Y esto es un seguro, ¿no? Y queremos hacer hincapié en que a la hora de elegir un antibiótico, pues que tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Debemos saber que estamos eligiendo el mejor antibiótico para esa indicación, que penetra bien en el foco de acción. Muy importante que estamos eligiendo bien las dosis, ¿no? Estamos dosificando correctamente si el paciente es obeso, si es hiperfiltrador, si tiene una bacteria con una CMI elevada y por tanto hay que darle dosis incrementadas. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos aspectos, además hemos controlado bien el foco y por supuesto si el paciente tolera la vía oral, pues entonces podemos decir que la vía oral es tan segura o más segura que la vía endovenosa, porque además estamos evitándole al paciente pues una posible iatrogenia usada, asociada al uso de la vía endovenosa y de los catéteres, ¿no? Por tanto, el tratamiento oral no es inferior al tratamiento endovenoso. Y de nuevo tenemos evidencia científica que soporta esta afirmación. Vemos aquí, para la osteomelitis, por ejemplo, cómo el tratamiento oral en la primera columna tiene los resultados en la primera columna frente al endovenoso. Si veis aquí los resultados globales, los resultados son iguales y esto está avalado por estudios observacionales y en este caso por 9 ensayos clínicos randomizados. Para la bacteriemia nos vemos en la misma situación, de nuevo avalada por evidencia científica, en la endocarditis, en la infección intraabdominal, urinaria, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos visto para la edad adulta se hace extensivo para la edad pediátrica. Esta diapositiva nos la ha pasado Conchi Salado, que es la pediatra del PROA, y vemos que ella en su PROA realiza de igual manera un seguimiento de los tratamientos e intenta acortarlos lo antes posible y de igual manera intenta evitar iatrogenia asociada a la vía endovenosa y hace secuenciación a la vía oral en cuanto puede. Tercera afirmación que queremos desmontar es la idea de que, que los antibióticos son unos fármacos que no son especialmente peligrosos para los pacientes. Pues bien, existe mucha literatura que nos da evidencia de que hay eventos adversos asociados al uso de antimicrobianos en los pacientes hospitalizados. Este es un artículo de Tama Pranita en el cual en 1.500 pacientes observó que hasta 300, casi un 20% de ellos, experimentaron al menos un evento adverso relacionado con los antibióticos. Y lo peor es que en el 20% de esos casos el antibiótico no estaba indicado. Y encima desarrollaron 7 casos de Clostridium difficile que empeoraron su cuadro infeccioso. Por tanto, queremos transmitiros que por cada día adicional de antibiótico que lleva un paciente, aumenta un 4% el riesgo de desarrollar efectos adversos y un 3% el riesgo de desarrollar resistencias. Y por tanto, queremos transmitir que hay que pensar muy bien cada día además que damos antibiótico a un paciente, porque estamos aumentando de una manera considerable la probabilidad de que tenga iatrogenia. Los antibióticos tienen sus efectos adversos bien descritos, muchas veces son efectos adversos asociados a la familia, ¿no? Es un efecto de clase y por eso, una de las
responsabilidades o de las funciones del PROA ha de ser pues, prevenir, identificar, detectar los eventos adversos, colaborar con los grupos de seguridad del hospital para trabajar toda la seguridad relacionada con los antimicrobianos, poner alertas en los programas que utilizamos habitualmente en nuestro PROA, etc. Y uno de los eventos adversos que puede surgir habitualmente es la reacción de hipersensibilidad. Y el mito que queremos demostrar es que el paciente acuda al hospital diciendo que él es alérgico a los antibióticos y en concreto a la penicilina. Pues bien, se sabe que entre el 70 y el 95% de los pacientes que están etiquetados como alérgicos a la penicilina, pues en realidad no han tenido una reacción de hipersensibilidad y podrían tolerar la penicilina o otro betalactámico, ¿no? Y esto es importante saberlo porque el ser alérgico a la penicilina pues penaliza de una forma importante al paciente porque, como os podéis saber, en casi todos los síndromes infecciosos la primera opción suele ser un betalactámico y que no te pongan un betalactámico probablemente va a suponer pues, que evoluciones o peor o más lento, que se aumente la estancia hospitalaria, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos valernos de herramientas como algoritmos, aquí os he puesto uno, pues para intentar identificar a los pacientes que no serían verdaderos alérgicos a los betalactámicos e intentar desetiquetarlos. Y para eso, pues lo más práctico y lo mejor es hacer uso, ¿no? Colaborar con nuestros compañeros del servicio de alergias que, como sabéis, escribieron su capítulo en la guía de tratamiento antimicrobiano del hospital y pusieron esta tabla. En esta tabla se puede ver cómo el Aztreonam sería un antibiótico que se podría utilizar en la mayoría de los alérgicos a betalactámicos, excepto, y esto queremos hacer hincapié, si eres alérgico a la ceftazidima o la ceftazidima unido al inhibidor de la betalactamasa, que en este caso es la ceftabiolactam, ¿no? Pero también queremos recordar que actualmente existe un problema muy importante de suministro por parte del Ministerio para dar Aztreonam, que solamente sirve este antibiótico a la farmacia cuando le aportamos un informe en el que se avala, pues, bueno, se explica que este paciente no tiene otra opción terapéutica y que su vida corre peligro. De nuevo, vemos que este tema de las etiquetas de alergia a la penicilina es un tema que ocurre también en la pediatría y incluso hasta un 5% de los pacientes etiquetados como alérgicos a la penicilina en la edad pediátrica pues no lo son, menos del 20% lo son. Por tanto, también tenemos que estar atentos en la edad pediátrica a desetiquetar las alergias a la penicilina. Y con esto ya paso a Andrés la palabra para que nos monte los mitos microbiológicos. Muy bien, pues seguimos con los mitos microbiológicos y comentaremos algunos de ellos. En principio, que no sé si lo veis ahí. Una de las cosas que se nos cuentan en el laboratorio de micro, los clínicos, es que, bueno, elegimos de entre los sensibles el que tiene un menor valor de CMI en los antibiogramas que tenéis todos los días. Bien, esto pues no es así siempre. Los antibióticos tienen un perfil de actividad. El mismo antibiótico, y tenéis en la diapositiva, levofloxacino, no se comporta igual frente a todos los microorganismos. En la parte superior veis cómo se comporta levofloxacino frente a dos enterobacterias habituales. Escherichia coli, que es el número 1 de los microorganismos que tendréis siempre en cualquier localización, en heridas, en orinas, en las bacteriemias, y Klebsiella pneumoniae, son dos enterobacterias, y si os fijáis, en azul están los valores de CMI de levofloxacino frente a estas dos enterobacterias muy frecuentes, y si veis los microbiólogos testamos desde concentraciones muy bajitas, en este caso de levo, 0,06 miligramos litro, hasta concentraciones elevadas. En azul, los que no tienen mecanismo de resistencia. Estos valores de CMI pequeñitos, pues las enterobacterias, los colis y las klebsiellas no tienen mecanismo de resistencia, se pueden tratar a una dosis estándar y siempre saldrá el antibiograma como es. Pero fijaros que la parte de abajo, Pseudomonas aeruginosa y neumococo, levofloxacino no son tan activos, no es tan activo este antimicrobiano frente a ellos. Están corridas las gráficas, los valores de CMI hacia la derecha. Son valores más elevados, siendo sensibles. ¿Esto por qué es? Bueno, porque cada antibiótico tiene un perfil de actividad. Esto pasa a los humanos. Haciendo un chiste
un chiste que, si me permitís, pues los jugadores de la NBA pues miden 2,20 y yo mido 1,65. Esto necesita una talla de XXXX de camiseta y yo pues una L escasa. ¿Qué pasa? ¿Somos homo sapiens todos los de la NBA y yo? Sí. Pero nos comportamos de diferente manera. Por lo tanto, lo que hay que atender aquí es a esto que os decimos. En un antibiograma habrá unas S y unas I. Una S, pues será una dosis estándar a ese antimicrobiano, y con una dosis estándar la cosa se solucionará independientemente del valor numérico que esté al lado. Y aparecerá una I y quiere decir que necesitamos, sigue siendo sensible, es decir, que no hay que despreciar las Is de intermedio, sino que se sabe que con una dosis incrementada o otra manera de dar el antibiótico, puede ser una perfusión extendida o una perfusión continua, las cosas, en dependencia del tipo de infección, del estado del paciente, si es un crítico o no, y el perfil de seguridad, pues tendremos que elegir entre las S y las Is. Lo que no deberemos elegir nunca es una R, que muchas veces se ven pacientes con un antibiótico que el antibiograma es R de resistente. Eso nunca va a funcionar, el fracaso está asegurado. Bien, los microbiólogos, os pongo una foto de uno de los antibiogramas más utilizados, la microdicción en caldo. ¿Veis? Probamos desde las concentraciones más pequeñitas a las más elevadas, y el pocillo donde no hay crecimiento, el primer pocillo donde no hay crecimiento, ¿veis? Que no hay un botoncito blanco, pues ese es el valor de CMI. ¿Vale? Y esto va a unas tablas estandarizadas internacionales. Todos los países europeos nos regimos por un organismo que se denomina EUCAS, donde un microorganismo es sensible o resistente en cualquier país europeo de la misma manera. Y no hay una variabilidad entre los ratios de microbiología. Es decir, que si ingresamos en Francia, pues tendremos las posibilidades de que sea sensible o resistente que en España, que en Rumanía, que en Hungría o cualquier de los 27 países. ¿Vale? Hay una estandarización detrás. Bien, otro de los mantras, como han comentado mis compañeros, mantras o mitos infundados, y que se ha demostrado después de nuestro amigo Brad Spelberg comentar esto ya en una de las Q1 más importantes de enfermedades infecciosas, como Clinical Infectious Diseases del 2018 ya, es que un antibiótico que mata es mejor que uno que atonta microorganismos. Es decir, bactericida es mejor que un bacteriostático. Bien, esto, aparte de que no está refrendado por la literatura, hay que decir que, como decía antes, un mismo antibiótico, como por ejemplo el nizorid, es bacteriostático unas veces frente a, por ejemplo, un estafilococo, pero es bactericida frente a un estreptococo o un neumococo. Es decir, que ni siquiera un mismo antibiótico se comporta igual en dependencia de ante qué microorganismo está activo. Y la vancomicina, que llevamos 60 años con la vancomicina y que todo el mundo está muy ilusionado con la vancomicina, hay que decir que mata más lento que el tren chuchú. Es decir, que es un bactericida, sí, pero muy lento con relación a otros. En la escala de trenes, pues sería el tren chuchú. No llega a una albia, ni siquiera una ave, que son los betalactámicos en general, para entenderlos. Bien, pues de 56 ensayos clínicos publicados desde el 85, el equipo de Brad Spelberg, en 49 nos encontraron diferencias significativas entre un bacteriostático y un bactericida. Y en 6 ensayos clínicos, el bacteriostático fue superior al bactericida. Pero es que encima, en el único ensayo clínico que el bactericida se mostró superior, es que resulta que en este caso el bacteriostático estaba mal dosificado, estaba infradosificado. Es decir, que esto no se sostiene por la evidencia científica. Los ensayos clínicos no refrendan que sean mejores los bactericidas. Y lo más importante es dosificar bien, adecuadamente, y conseguir una adecuada penetración tisular. No es lo mismo tratar una cistitis que una prostatitis, y menos una prostatitis crónica donde no entra más que quinolonas y clotrimazol, siempre que sean sensibles. ¿Vale? Vale. Otro de los mitos que estamos acostumbrados los microbiólogos a soportar es que cuando hay infecciones polimicrobianas, y hombre, aquí seguro que hay aerobios y anaerobios. Por ejemplo, peritonitis secundaria, una apendicitis gangrenada, una diverticulitis. Bueno, pues depende. Si no está complicada, es decir, que si no hay criterio de sepsis ni riesgo de malevolución y el control de foco quirúrgico ha sido bueno, hay un buen control de foco de la manera quirúrgica, puede servir una monoterapia perfectamente. Con antibióticos que tienen la misma actividad, tienen buena actividad frente a aerobios y anaerobios, como por ejemplo amoxicilina clavulánico, pipetazobatán, o si hay betalactamasas peligrosas, como las de espectro extendido, pues puede funcionar un ertapene, ¿vale? No hay que ir a una combinación como cuando tenemos una peritonitis complicada, ya con criterio de sepsis, riesgo de mala evolución, o que no hemos controlado de una manera efectiva, de una manera quirúrgica el foco, como ha dicho Juan Carlos. Es decir, que no siempre un tratamiento combinado será mejor. Dependerá.
de la situación del paciente y si hemos controlado el foco. Bien, que el antimicrobiano, la combinación es mejor que cuando hay multiresistentes. Bueno, pues le sacudimos con 50 antibióticos porque es multiresistente, o 25 o 10. No, pues no. Y esto no lo refrenda la literatura. Aquí tenéis a la izquierda una revisión sistemática ya hace 3 años en el que se demuestra que dependiendo del tipo de microorganismo esto puede ser necesario. Por ejemplo, cuando hay entre bacterias productoras de carbapenemasa, es decir, que se nos carga la última frontera, que son los carbapenes. En este caso puede, pero el resto, ni siquiera cuando hay una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa, que tenéis una corte hecha en 9 países y 25 hospitales, incluido el nuestro, colaboró en los hospitales de Barcelona, en el que se demuestra que las curvas de supervivencia en tratar de una monoterapia o con combinación con una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa se superponen. No demuestra superioridad la combinación. Es decir, que no siempre, y depende del tipo de microorganismo, como siempre. No son todos los microorganismos iguales. Bien, los tratamientos de amplio espectro consiguen mejores resultados. Bueno, pues esto tampoco, un espectro ampliado frente a un espectro estrecho, así que cubra menos microorganismos. Esto los japoneses lo tienen muy estudiado. Os colocamos aquí 2 estudios de este año en el que se demuestra que ni siquiera en la neumonía nosocomial las muertes en utilizar antibióticos de amplio espectro frente a un espectro más reducido, se demuestra que hay menos muertes. Se mueren prácticamente iguales. Pero es que en otro estudio, en 31 UBIs japonesas, utilizando antibióticos de amplio espectro más de 72 horas, en un montón de diferentes tipos de infecciones, ya no en neumonía, se seleccionan más microorganismos multiresistentes utilizando antibióticos de amplio espectro que utilizando un espectro más reducido. Esto los japoneses lo tienen muy controlado, por eso son estudios japoneses. Es decir, que no siempre los antibióticos de amplio espectro mejoran los resultados clínicos. Y para no ir a la neumonía nosocomial, tenemos la neumonía comunitaria, en la que se demuestra prácticamente lo mismo. En aquellos pacientes, primero, no hay diferencias entre tratar con antibióticos de espectro estrecho frente a un espectro más amplio. Pero es que además, en los pacientes ingresados inmunocompetentes con neumonías comunitarias moderadas o graves, se realizó una intervención en estos hospitales holandeses, un bundle con una serie de medidas educacionales a la plantilla de los médicos, unas medidas preventivas, se pudo reducir un 26% los antibióticos de amplio espectro y los resultados en la de supervivencia fueron iguales. Es decir, que no por utilizar antibióticos de amplio espectro las cosas funcionaban mejor, funcionaban igual. Y se redujo una cuarta parte el uso de antibióticos de amplio espectro que ejerce menos presión sobre la microbiota intestinal. Porque como ha dicho Juan Carlos y Olach, no solamente los antibióticos, cuando vemos un antibiótico influye sobre el foco infeccioso que estamos tratando, sino sobre nuestra microbiota. Y sobre todo nuestro intestino, nuestro colon, donde hay uno de los nichos de combinación de microorganismos más importantes. Es decir, que no solamente le sacudimos al microorganismo que nos ejerce la infección en una neumonía, sino que también alteramos la microbiota intestinal. Y eso se transmitirá al resto de pacientes de la planta, al resto de pacientes de siendo un auténtico desastre. Es decir, que no siempre los antibióticos de amplio espectro mejoran los resultados clínicos. Y ya con esto y un bizcocho pasamos a contar los tiempos como queráis. Vale, bueno, pues en principio como resumen un poquito y como conclusiones, comentaros esto. Bueno, los antibióticos son evidentemente medicamentos fundamentales en la medicina actual, nos permiten hacer trasplantes, cirugías complejas, etcétera, pero las bacterias desarrollarán resistencia en relación a la exposición a estos. Cuanto más los utilicemos, cuando no están indicados, pues empeoraremos las cosas. Por lo tanto, el uso adecuado de los antimicrobianos va a ser un arma fundamental para prevenir las resistencias y sus consecuencias. Y eso es responsabilidad de todos. El hacer un uso juicioso de cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de recurso es fundamental, pero los antibióticos no solo tienen consecuencias para nuestro paciente, sino que tiene consecuencias para el entorno y para los pacientes futuros. Es importante tratar solo las infecciones bacterianas y siempre hay que elegir el antibiótico más adecuado, estimando los microorganismos más probables según el foco de origen de la infección, con conocimiento de la microbiota local y de nuestro perfil de resistencias y utilizar el antibiótico del espectro más reducido y más apropiado, con la dosis adecuada, con la vía adecuada, primando la vía oral cuando se pueda
desescalar rápido, secuenciar rápido a vía oral en cuanto se pueda, que el intervalo de la dosis cada 8, cada 12, cada 24 horas sea adecuado y que la duración sea la más adecuada para cada síndrome, pero siempre intentando tender hacia la más corta. Como habéis visto, hay evidencia que nos apoya a utilizar tratamientos más cortos y, en caso de dudas, apoyarnos con los reactantes. Y, finalmente, el seguimiento de las guías locales que realizan los equipos PROAS de los hospitales, en concreto la nuestra que hemos realizado con microbiología, con farmacia, con UCI, etcétera, y con los servicios implicados, basándonos en los resultados de nuestra microbiota habitual y nuestro perfil de resistencia, pues os puede suponer una ayuda y la tenéis disponible en la página web. Y nada más. Muchas gracias.